El 14 de agosto de 1894, una emocionada multitud se congregaba a las puertas del Museo de Historia Natural de Oxford. Dentro de este maravilloso edificio gótico se celebraba la reunión anual de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Se habían vendido más de 2000 entradas y el recinto rebosante de oyentes impacientes esperaba la conferencia del profesor Oliver Lodge. Su nombre puede resultarnos extraño hoy en día, pero sus descubrimientos estarían a la altura de otros grandes pioneros de la electricidad, como Benjamin Franklin, Alessandro Volta o incluso el genial Michael Faraday. Casi sin ser consciente de ello, habría sido el causante directo de una serie de sucesos que vendrían a revolucionar el uso del latón y del cableado telegráfico en el mundo victoriano. Esta conferencia marcaría el nacimiento de la electricidad moderna, de un mundo dominado por el silicio y la comunicación inalámbrica de masas. En este programa descubriremos cómo la electricidad unió al mundo a través de la difusión mediática y las redes informáticas. Veremos cómo la humanidad aprendió a desentrañar los misterios de la electricidad y a explotarla a nivel atómico. Tras siglos de experimentos, el hombre conseguiría comprender en su totalidad el comportamiento de la electricidad. Estamos ante el nacimiento de una nueva era. Historia de la electricidad. Episodio 3. Luz y energía. Estos fluorescentes no están conectados a ninguna fuente de energía, pero están encendidos. Es el efecto invisible de la electricidad, un efecto que no se limita a los cables por los que circula la corriente. A mediados del siglo XIX se postuló la teoría que justifica este fenómeno. La teoría dice que existe un campo de fuerza alrededor de toda materia cargada con energía eléctrica. Estos tubos fluorescentes se encienden porque están bajo la influencia del campo de fuerza que generan los cables de alta tensión que tengo encima. Michael Faraday sería el primero que postulara que todo flujo de electricidad crea una especie de campo de fuerza invisible. Sin embargo, sería un brillante joven escocés llamado James Clerk Maxwell el que más tarde probaría la teoría de Faraday utilizando las matemáticas, no la experimentación. Su teoría distaba mucho de la decimonónica manera de pensar en la que el mundo estaba concebido como una especie de máquina física. Antes que Maxwell, los científicos habrían diseñado extrañas máquinas y llevado a cabo experimentos para crear y medir la electricidad. Maxwell, sin embargo, se interesó en las cifras y no solo consiguió demostrar que existía el campo de fuerza invisible de la electricidad, sino también observó cómo podía ser manipulado. Conseguiría que el suyo se considerara como uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Maxwell era matemático y muy bueno. Revolucionó la percepción de la electricidad y el magnetismo reflejándolos en ecuaciones matemáticas. El hecho más significativo es que las ecuaciones de Maxwell recogen la existencia de un vínculo entre la electricidad y el magnetismo, así como el hecho de que la electricidad se transmite por ondas. Los cálculos de Maxwell demostraban que ambos campos podían alterarse de la misma manera que lo hace la superficie del agua al introducir un dedo. Cambiar la dirección de la corriente eléctrica crearía una onda en ambos campos, magnético y eléctrico.
El continuo cambio de la dirección de la corriente alternativamente hacia adelante y hacia atrás provocaría series de ondas cargadas de energía. Las matemáticas le revelaron a Maxwell que el cambio de la corriente eléctrica podría desprender ondas de energía continuas que transmitirían energía eternamente a no ser que algún elemento las absorbiera. La teoría matemática de Maxwell era tan novedosa y complicada que muy pocas personas de la época podían comprenderla. Aunque su trabajo era eminentemente teórico, inspiraría a un joven físico alemán llamado Heinrich Hertz. Hertz decidió enfocar su trabajo a diseñar un experimento que pudiera demostrar la teoría de ondas de Maxwell. Miren esto. Este es un aparato original de Hertz. Su principal belleza reside en su sencillez. El calor genera una corriente alterna que fluye por las barras metálicas, produciendo una chispa eléctrica entre las dos esferas. Si la teoría de Maxwell era correcta, la corriente alterna debería generar alrededor del aparato una onda electromagnética invisible que se dispersara. Si se interpusiera un cable en la ruta de la onda, debería absorber el campo electromagnético cambiante, y esto induciría a que se creara una corriente eléctrica dentro del cable. Hertz construyó este anillo de cable, un receptor que podría llevarse a cualquier lado de la habitación y que detectaría la presencia de la onda. Le instaló al anillo de cable un pequeño espacio al aire en el que saltaría una chispa eléctrica en caso de que la corriente circulara por él. Sin embargo, teniendo en cuenta que el caudal eléctrico sería muy débil, iba a ser muy difícil apreciarla, por lo que Hertz tuvo que confinarse durante la mayor parte de 1887 en un cuarto oscuro, mirando fijamente a través de una lente para intentar detectar la débil chispa. Pero Hertz no estaba solo en su empresa para recrear las ondas de Maxwell. En Inglaterra, un joven físico llamado Oliver Lodge llevaba años fascinado con la idea, pero no había tenido ocasión de diseñar ningún experimento para demostrarlo. A principios de 1888, mientras preparaba un experimento con pararrayos, se daría cuenta de algo extraño. Lodge observó que tras instalar su equipo y enviar corriente alterna por los cables, algunas zonas entre los cables resplandecían, y estudiando las luces, pudo comprobar que parecían seguir un patrón. Los destellos y las chispas eléctricas se sucedían a lo largo de los cables. Observó que correspondían con las crestas y los valles de las ondas de una onda invisible. Lodge había probado la teoría de Maxwell. Sin quererlo, Lodge había recreado las ondas electromagnéticas de Maxwell a lo largo del cableado. La gran duda había sido resuelta. Henchido de emoción, Lodge se preparaba para compartir su descubrimiento con el mundo en la reunión anual de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Sin embargo, decidió tomarse antes unas vacaciones estivales. Graso error. En Alemania, Heinrich Hertz llevaba a cabo una investigación paralela para probar la teoría de Maxwell. Hertz alcanzaría su objetivo logrando que su receptor creara una chispa diminuta. Al mover el receptor por toda la habitación, consiguió retratar la forma de las ondas producidas por su aparato.
Había conseguido analizar cada aspecto de los cálculos de Maxwell y ratificarlos experimentalmente. Le había dado una vuelta más a la tuerca de la ciencia. En Inglaterra, con la multitud esperando la reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, Lodge volvía de sus vacaciones muy relajado y repleto de expectativas. Era el que se suponía que iba a ser el momento culmen de Lodge. Iba a anunciar su descubrimiento sobre las ondas de Maxwell. Su buen amigo, el matemático Fitzgerald, comenzó a dar el discurso de apertura de la sesión y proclamó que Heinrich Hertz acababa de publicar resultados sorprendentes. Había conseguido detectar las ondas de Maxwell viajando a través del espacio. Le hemos arrebatado el rayo al mismísimo Job y esclavizado al todopoderoso éter. Me puedo imaginar cómo debió sentirse Lodge al ver su trabajo desahuciado. El profesor Oliver Lodge había visto cómo su triunfo se difuminaba bajo la sombra de Heinrich Hertz. Hertz hizo una demostración espectacular de las ondas electromagnéticas, o como se las conoce hoy en día, las ondas de radio. No se imaginaba que su descubrimiento traería un siglo de revoluciones en la comunicación. La teoría de Maxwell postulaba que las cargas eléctricas podían generar un campo de fuerza y que las ondas de este campo podían propagarse como las ondas en el agua. Hertz había construido un dispositivo que podía crear y detectar dichas ondas cuando viajaban por el aire. Poco después llegaría otra revelación que nos haría dar un paso más en el camino del entendimiento de la electricidad. Una revelación que de nuevo estaría relacionada con el profesor Oliver Lodge y que una vez más le sería arrebatada. La historia comienza en Oxford. Corría el verano de 1894. A primeros de año, Hertz había muerto de manera repentina, y Lodge se disponía a pronunciar su panegírico incluyendo una demostración para divulgar la idea de las ondas en el público. Lodge había trabajado en su discurso e investigado diferentes métodos de detección de las ondas, pidiendo algunos dispositivos a sus amigos. Había conseguido hacer mejoras significativas a los mecanismos de detección. Esta parte del aparato genera una corriente alterna y hace saltar una chispa. Tal y como Maxwell predijo, la corriente alterna emite una onda electromagnética que es recogida por este receptor, produciendo que haya una corriente eléctrica muy débil entre estas dos antenas. Hasta aquí el trabajo de Hertz. Lodge mejoró el sistema instalando un tubo lleno de limaduras de hierro que al recibir la débil corriente eléctrica se unían entre sí cerrando un segundo circuito eléctrico que hace sonar una campana. De tal forma que si presiono este botón, suena la campana del receptor, y todo ello sin ninguna conexión por cable entre los dos aparatos. Parece magia. Imaginémonos el edificio lleno a rebosar y de repente una campana comienza a sonar casi por arte de magia. Increíble. Probablemente no fuera la demostración más espectacular que había visto el público, pero sin duda tuvo que causar sensación en la multitud. La estructura de la máquina de Lodge no tenía el aspecto extraño que solían tener los experimentos científicos. De hecho, se asemeja bastante al telégrafo que ya habría revolucionado las comunicaciones, pero sin esos cables tendidos entre las estaciones que enviaban y recibían los mensajes. Para los oyentes más versados y emprendedores, no solo tenían delante la refutación de la teoría de Maxwell, sino un nuevo medio de comunicación.
Lodge publicaría sus notas sobre cómo utilizar sus mejoras para enviar y recibir las ondas electromagnéticas. Inventores, neófitos, entusiastas y científicos de todo el mundo leerían con afán los informes de Lodge y comenzarían a experimentar con las ondas hertzianas. Sus palabras inspirarían a dos seguidores de renombre. Aunque de características muy diferentes, ambos mejorarían el telégrafo y pasarían a la historia de la ciencia con un mayor renombre que su predecesor, Oliver Lodge. El primero fue Guglielmo Marconi. Marconi era una persona muy inteligente, astuta y encantadora. Tenía el atractivo ítalo-irlandés y no solo le funcionaba con las muchachas jóvenes, también encantaba a científicos de fama mundial. Marconi no era científico, pero había leído todo lo que había caído en sus manos para poder montar su propio telégrafo inalámbrico. Es posible que le influyera haber crecido en la ciudad de Bolonia, muy cerca de la costa italiana. Debió ver con anticipación el potencial de las comunicaciones marítimas inalámbricas. A la temprana edad de 22 años, viajaría a Londres con su madre irlandesa como presentación. La otra persona inspirada en el trabajo de Lodge sería un profesor del Presidency College de Calcuta, llamado Jagadish Chandra Bose. Pese a los títulos por las universidades de Londres y Cambridge, el nombramiento de un hindú como científico de Calcuta había sido para él una lucha continua contra el racismo y la intolerancia. Se decía de los hindúes que no tenían el temperamento adecuado para la racionalidad de la ciencia. Bose estaba decidido a rebatir esa postura y rápidamente se puso a trabajar. Este es un informe de la 66 reunión de la Asociación Británica que se celebró en Liverpool en septiembre de 1896. Bose sería el primer hindú que comunicara en la reunión de la asociación sus resultados y presentara sus inventos. Había construido y mejorado el detector de Lodge, ya que en el clima cálido y húmedo de la India, las limaduras de hierro del tubo que se utilizaba para detectar ondas se oxidaban y se pegaban. Consiguió desarrollar un detector más práctico enrollando un filamento. Su trabajo fue toda una sensación. El detector resultó ser mucho más fiable y podía subirse a bordo de los buques aumentando el potencial de la flota británica. Gran Bretaña fue el centro de una enorme red de telecomunicaciones que alcanzaba prácticamente la totalidad del mundo. Esta tecnología se utilizaría en los buques comerciales y navíos militares, llegando a ser una pieza clave de la base del Imperio Británico. Pero a Bose, un científico puro, no le interesaban las aplicaciones comerciales de las señales inalámbricas, a diferencia de Marconi. Se había abierto un nuevo campo de investigación, pero Marconi no era científico, por lo que tenía otro punto de vista muy diferente. Quizás fuera esta la causa principal de su delantera. Tenía una habilidad especial para contactar con la persona adecuada en el momento adecuado. Marconi utilizaba sus contactos para ir directo a la fuente de los recursos que necesitaba. El servicio de correos británico era una institución muy poderosa cuando Marconi llegó a Londres en 1896. Estas oficinas acababan de inaugurarse y ya estaban a rebosar de trabajo para los servicios postales y telegráficos del imperio. Marconi había venido de Italia pregonando que podía mandar mensajes inalámbricos con un alcance jamás visto anteriormente. Y el jefe de ingenieros del servicio postal, William Preece, vio inmediatamente el potencial de la tecnología. Preece puso al alcance de Marconi tanto los medios económicos como a los ingenieros del servicio de correos, y pronto comenzarían los ensayos desde arriba.
La azotea de las antiguas oficinas de correos está ahí enfrente. Entre este tejado y el otro, Marconi y los ingenieros del servicio de correos enviarían y recibirían ondas electromagnéticas. Los ingenieros ayudaron a mejorar el aparato y Marconi y Pries hicieron una demostración a los altos cargos del gobierno y de la Marina. Lo que Pries no podía imaginarse es que mientras presentaba orgulloso la colaboración de Marconi con el servicio de correos, este orquestaba un plan a sus espaldas. El inventor había solicitado la patente de la telegrafía inalámbrica y quería montar su propia compañía de telégrafos. Cuando obtuvo la patente, un terremoto sacudió a la comunidad científica. La patente era revolucionaria en sí misma. Es imposible patentar los elementos que son de dominio público. Pero lo único público aquí era que Marconi había ido desarrollando su equipo dentro de una caja. Cuando se le concedió la patente, Marconi abriría ceremoniosamente la caja para que todos pudieran ver los inventos que yacían en su interior. Un circuito de baterías que al cerrarse con limaduras de hierro hacían sonar una campana. Nada que no se hubiera visto antes, pero Marconi había patentado el conjunto. Marconi no se hizo famoso por haber inventado la radio. Él no la inventó. La mejoró y la convirtió en un sistema. Lodge no lo hizo. Por eso no es su nombre el que se recuerda, sino el de Marconi. El mundo científico estaba en pie de guerra. Había llegado un jovencito que poco sabía de ciencia e iba a enriquecerse a costa de su trabajo. Incluso Pries estaba enfadado y decepcionado al descubrir que Marconi planeaba montar su propia empresa. Tanto Lodge como los demás científicos fueron presa de una fiebre que les llevó a patentar hasta el último detalle de su trabajo. Esta frenética atmósfera impresionó a Bose al volver a Inglaterra. En una carta que envió a la India, reflejaba lo que percibiría al llegar. Dinero, dinero y más dinero. Parecen animales hambrientos. Me encantaría que pudierais ver lo obsesionada que está la gente aquí por el dinero. Podemos palpar su desilusión al regresar al país que él tenía como ejemplo de integridad científica y excelencia. Sin embargo, un amigo de Bose lograría convencerlo para que patentara su único descubrimiento, un nuevo tipo de detectores de onda. Sería esta precisamente la causa de una revolución mundial mucho mayor. Habría descubierto el poder de los cristales. Esto eliminaría las antiguas técnicas basadas en engorrosas limaduras de hierro. Sería la clave para una mejor detección de las ondas y el núcleo de la nueva industria de la radio. El descubrimiento de Bose era sencillo, pero daría forma a la sociedad moderna. Cuando algunos cristales entran en contacto con metales a fin de probar su conductividad, pueden tener comportamientos extraños. Por ejemplo, este cristal. Si consigo tocarlo en el sitio exacto en el extremo del filamento de metal y luego lo conecto a una pila, se percibe una cantidad de energía importante. Pero si cambio el lado de conexión de la pila y le doy corriente al lado opuesto, la energía es menor. Se trata de un material semiconductor de la electricidad y supone la primera aplicación en la detección de ondas electromagnéticas.
Cuando Bose integró un cristal como este en el circuito sustituyendo el tubo de limaduras de hierro, estaba descubriendo un detector de ondas electromagnéticas mucho más eficaz y eficiente. Esta particular propiedad de unión que existía entre el alambre de metal o filamento y el cristal hacía que la potencia del flujo fuera mayor en un sentido que en el otro. Este hecho permitiría detectar la señal de las ondas electromagnéticas. En una época en la que solo los científicos y los ingenieros eran capaces de saber por qué algunos cristales tenían esta capacidad, este descubrimiento sería considerado una práctica milagrosa. El uso de los detectores de cristal hizo posible transmitir y recibir sonidos tales como la voz humana o la música. En su charla de Oxford de 1894, Oliver Lodge había abierto la caja de Pandora. Como académico no había conseguido prever que los descubrimientos científicos en los que había tomado parte tenían un gran potencial comercial. La única patente que había conseguido asegurar, la técnica para ajustar el receptor en busca de una señal de radio en particular, la había comprado la gigantesca empresa de Marconi. Quizás alcanzara su punto máximo de indignación cuando en 1909 le concedieron el Premio Nobel de Física a Marconi por la comunicación inalámbrica. Resulta difícil imaginar un sinsabor mayor para el físico que perdió la vez para demostrar las ondas de radio antes que Hertz y que luego le enseñó al mundo que podía enviar y recibir señales. Sin embargo, tal y como veremos en el siguiente vídeo, Lodge continuaría utilizando magnánimamente la tecnología que él había desarrollado como instrumento para dar crédito a los demás. Hertz made a great advance. He discovered how to produce and detect waves in space, thus bringing the ether into practical use, harnessing it for the transmission of intelligence in a way which has subsequently been elaborated by a number of people. Hoy en día es difícil pensar en una sociedad sin medios de comunicación, en un mundo en el que no se conozcan las ondas de radio. Los ingenieros continúan trabajando para mejorar y perfeccionar nuestra capacidad de transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Pero el descubrimiento inicial fue sin duda un triunfo de la ciencia pura, desde Maxwell hasta Lodge y pasando por Hertz. Sin embargo, la naturaleza misma de la electricidad seguía siendo un misterio. ¿Cuál era la causa real de la producción de esas cargas y corrientes eléctricas? Los científicos estaban aprendiendo a explotarla, pero aún no sabían qué era exactamente la electricidad. Este enigma sería posteriormente resuelto a través de la observación del flujo de la electricidad en los diferentes materiales. Volvamos la vista atrás a mediados del siglo XIX para estudiar a Heinrich Geissler, el gran soplador de vidrio e investigador que realizó estas piezas. Geissler extrajo la mayor parte del aire de estos tubos y luego les introdujo pequeñas mezclas de gases. Al hacer circular la electricidad, consiguió que se iluminaran mostrando colores asombrosos y haciendo que el flujo eléctrico pareciera tangible. Aunque en un primer momento fueron diseñados para el entretenimiento, durante los siguientes 50 años, su modelo se utilizaría para estudiar el flujo de la corriente. Los siguientes trabajos estuvieron orientados a extraer cada vez más aire para comprobar si la corriente eléctrica podría circular en la nada,
en el vacío absoluto. Esta es una de las pocas pruebas gráficas del científico británico que consiguió crear un vacío suficiente para resolver la duda. Se llamaba William Crookes. Crookes desarrolló estos tubos de vidrio. Les extrajo tanto aire como pudo para aproximarse al vacío absoluto. Al hacer que una corriente eléctrica circulara por él, se dio cuenta de que al final del tubo había un resplandor, un rayo de luz que parecía brillar a través del tubo y golpear el otro extremo del vidrio. Por lo menos la electricidad era apreciable al ojo humano. El rayo de luz se denominó rayo catódico, y estos tubos serían los precursores de los tubos de rayos catódicos que se utilizarían en los televisores durante décadas. El físico J.J. Thomson descubrió que los rayos catódicos estaban compuestos de pequeñas partículas cargadas negativamente. Como su función era el transporte de la electricidad, se les denominó electrones. Debido a la dirección fija de los electrones desde la lámina calentada y cargada positivamente hasta el otro extremo, su comportamiento era el mismo de los cristales semiconductores de Bose. La diferencia residía en que si los cristales tenían sus características naturales, como tener que encontrar el sitio exacto para que funcionaran, los tubos podían fabricarse sistemáticamente. Empezarían a conocerse como válvulas y pronto irían sustituyendo a los cristales naturales de las radios. De nuevo, estos descubrimientos desembocarían en una explosión tecnológica. A principios del siglo XX, el límite de la electrónica dependía exclusivamente de la versatilidad de las válvulas. Los fabricantes de radios trabajaban con válvulas, los de televisores también, y los de los ordenadores. Estos elementos son los pilares de la electrónica. Una vez que los científicos hubieron descubierto cómo manipular el flujo de electrones a través del vacío, el siguiente paso sería descubrir su circulación en otros elementos. Pero para ello sería necesario comprender las piezas que conforman los materiales. Los átomos. A principios del siglo XX, la humanidad empezó a revelar la naturaleza y el comportamiento de los átomos. La electricidad comenzó a estudiarse a nivel atómico. En la Universidad de Manchester, el equipo de Ernest Rutherford estudiaba la estructura interna del átomo y desarrollaba un mapa atómico. Esta revelación aclararía algunos de los conceptos más enigmáticos de la electricidad. En 1913, el modelo atómico proponía un núcleo cargado positivamente rodeado por electrones con carga negativa que orbitaban en la corteza atómica siguiendo un patrón. Cada órbita corresponde a un electrón con una cantidad de energía especial. Si hubiera una subida energética, el electrón podría saltar de una órbita interior a otra exterior hasta que el átomo quedara ajustado. Si la alteración no fuese lo suficientemente estable, o fuera una alteración temporal y se perdiera energía, el electrón podría volver a su órbita inicial. Si así lo hiciere, se liberaría un fotón y energía. La cantidad de energía liberada dependería de la longitud de onda, o si hablamos de percepción humana, del color que emitiese. La comprensión de la estructura del átomo explicaría los grandes espectáculos lumínicos de la naturaleza. Como en los tubos de Geissler, el tipo de gas por el que circula la electricidad define el color de la luz resultante. Los tonos azulados de los rayos se derivan de la composición de nitrógeno de la atmósfera. Las capas más altas de la atmósfera tienen una composición de gases diferente, por lo que los fotones desprendidos crean espectaculares halos de diferentes colores.
El conocimiento de los átomos y de cómo se enlazan para crear la materia, así como el comportamiento de los electrones, supondría la última pieza para comprender la naturaleza fundamental de la electricidad. Esta es la máquina Windsurf y sirve para generar cargas eléctricas. El rozamiento desprende los electrones de los discos que recorren los brazos metálicos de la máquina. Los metales tienen propiedades conductoras porque sus electrones tienen enlaces débiles dentro de la estructura atómica, por lo que es fácil agitarlos y hacer que fluyan como electricidad. Los aislantes, por el contrario, no conducen la electricidad porque su estructura atómica es firme y por tanto sus electrones no pueden desplazarse. Al comprender el flujo de los electrones y por tanto la electricidad, parecía que quedaba explicado el fenómeno de la conductividad. Sin embargo, ¿cómo explicar las peculiares propiedades de los semiconductores? Nuestra sociedad tecnológica está cimentada sobre los semiconductores. Sin ellos, nuestro mundo se vendría abajo. Jagadish Chandra Bose tropezaría con los semiconductores a finales del siglo XIX, pero nadie podría haber adivinado entonces la importancia que tendrían hoy en día. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las cosas iban a cambiar. En Oxford, este laboratorio que acababa de ser inaugurado se militarizó y se puso al servicio de la guerra. Se encomendó a su personal investigador la tarea de mejorar el sistema de radar británico. El radar es un sistema que utiliza las ondas electromagnéticas para detectar los aviones enemigos. Cuanta más fiabilidad ganaba, más patente quedaba que el sistema de válvulas no estaba a la altura. El equipo tuvo que volver a la tecnología primigenia, cambiando de nuevo las válvulas por cristales semiconductores. En esta ocasión, no se utilizarían los que Bose habría desarrollado, sino cristales de silicio. Esto es un receptor de silicio. Está formado por una pequeña bobina de filamento de wolframio que hace contacto con el cristal de silicio. Es increíble la importancia que puede llegar a tener un dispositivo. Era la primera vez que se utilizaba el silicio como semiconductor. Sin embargo, la imperiosa necesidad de pureza del cristal requería que muchos de los recursos de ambos bandos estuvieran destinados a este fin. De hecho, los británicos tenían mejores dispositivos de silicio, por lo que seguramente ya tendrían desarrolladas las bobinas para cuando nosotros empezáramos a investigar en Berlín. Los británicos tenían mejores semiconductores porque habían recibido la ayuda de laboratorios de Estados Unidos, en especial del famoso Bell Labs. Los físicos se darían cuenta de que si la medida funcionaba en los radares, tal vez también podrían reemplazar las válvulas en otros aparatos, como los amplificadores. Modificando el tubo de vacío con su sencilla ruta de electrones, se crea un nuevo dispositivo. Interponiendo una parrilla metálica con un pequeño voltaje en el camino de los electrones, se consigue un cambio exponencial en la potencia del rayo lumínico producido. Las válvulas resultantes funcionarían pues de amplificadores, convirtiendo las señales débiles en fuertes. Por un lado, un amplificador se definiría como un dispositivo sencillo que permite convertir una corriente pequeña en otra más grande. Pero por otro lado, podría ser aquello que puede cambiar el mundo de tal forma que puede hacer que una señal llegue a cualquier parte del planeta. Al terminar la guerra, el experto alemán Herbert Matare y su colega Heinrich Welker comenzaron a construir un dispositivo semiconductor para usarlo como amplificador eléctrico. Este es el primer modelo que tuvo éxito desarrollado por Matare y Welker.
Si se mira en el interior, se pueden ver tanto el pequeño cristal como los filamentos que están en contacto con él. Si se hace circular una pequeña corriente por uno de los filamentos, el dispositivo amplifica la señal, liberando por el otro extremo una corriente mucho más potente. Estas pequeñas piezas podrían reemplazar las costosas válvulas de las redes telefónicas de larga distancia, las radios y cualquier otro aparato cuya señal necesitara ser amplificada. Mataray pronto se daría cuenta de la importancia de su descubrimiento. Sin embargo, sus jefes no lo consideraron suficientemente interesante, hasta que un periódico anunciaba un descubrimiento de los laboratorios Bell Labs. Un grupo de investigadores se habría topado con el mismo efecto y así anunciaban el invento al mundo. Lo llamaron el transistor. Lo sacaron en diciembre de 1947 y nosotros acabábamos de empezar. La vida es así, ¿no? Ellos lo tuvieron un poco antes, el efecto. De todas formas, sus transistores no eran buenos. Aunque el modelo europeo era más eficaz que el experimental desarrollado en Bell Labs, ninguno de los dos cumplía todos los requisitos. Funcionaban, pero eran muy frágiles. Se inició entonces la búsqueda de un amplificador de señales más robusto, búsqueda que terminaría por accidente. El experto en cristales de silicio de los laboratorios Bell Labs, Russell Hall, se dio cuenta de que uno de los bloques de silicio había desarrollado una propiedad inusual. Parecía generar su propio voltaje, y cuando intentaba medirlo con un osciloscopio, el voltaje daba resultados cambiantes. El nivel del voltaje parecía cambiar dependiendo de la cantidad de luz que hubiera en la habitación. Si proyectaba sombras sobre el bloque, el nivel era bajo, y si dejaba que le incidiera la luz, entonces el nivel crecía. También se observó que si interponía un ventilador entre la lámpara y el cristal, el voltaje sufría alteraciones con la misma frecuencia con la que las aspas proyectaban su sombra. Uno de los colegas de Hall descubriría inmediatamente que el bloque tenía una grieta que hacía de junta natural. De no tener esta pequeña grieta sobre el cristal, hubiera sido completamente sólido. Se hubiera comportado de la misma forma que el punto de unión del filamento con el cristal en el dispositivo de Bose, excepto en la sensibilidad lumínica. La grieta la habían provocado diferentes impurezas ubicadas en ambas caras del bloque. Por un lado, existía un nivel ligeramente más elevado de fósforo. La otra cara presentaba, por el contrario, mayores niveles de boro. De algún modo parecía que los electrones podían desplazarse del lado del fósforo al del boro, pero no al contrario. Los fotones que incidían en el bloque desprendían los electrones de los átomos del silicio y estos se transmitían a través de los átomos de las impurezas. Los átomos de fósforo contienen un electrón de más. El boro tiende a captar electrones, por lo que los electrones desprendidos tenderían a circular a través de la grieta siempre del lado del fósforo hacia el lado del boro. Siempre en el mismo sentido. El responsable del grupo de investigación de semiconductores, William Shockley, vio el potencial de esta ruta monodireccional en los cristales y se planteó la posibilidad de crear un cristal con dos juntas que pudiera usarse como amplificador. Otro investigador del laboratorio llamado Gordon Till habría trabajado anteriormente con una técnica que podía conseguir el objetivo. Había descubierto la manera de cultivar cristales del elemento semiconductor germanio. En este instituto de investigación se fabrican cristales semiconductores con la misma técnica que Till aplicaría en Bell Labs. La diferencia es que aquí lo hacen a una escala mucho mayor.
En la cubeta que hay en la parte inferior de la máquina hay germanio, lo más puro posible, fundido y al rojo vivo. Se le añaden unos átomos de la impureza que sea necesaria con el fin de alterar sus propiedades conductivas. El brazo giratorio de la parte superior tiene un pequeño cristal semilla en su extremo, y este ha sido introducido en la solución. El brazo irá subiendo lentamente. Conforme el germanio se enfría y solidifica, se va formando un cristal parecido a un carámbano debajo del cristal. En toda su magnitud, se ha formado un cristal de germanio precioso. Thiel descubrió que podían añadirse impurezas en la cubeta mientras el cristal iba creciendo para que se mezclaran con el mineral. De esta forma, el cristal resultante tendría capas finas de las diferentes impurezas, creándose así juntas a lo largo de todo el cristal. Este era el cristal con dos uniones con el que Shockley había soñado. Si se le aplica una pequeña corriente por la fina sección central, la energía que fluya por las tres capas del cristal será mucho mayor. De cada cristal como este, podrían cortarse pequeños bloques transversales que tendrían las dos juntas y permitirían controlar de manera precisa el desplazamiento de los electrones a través de ellos. Estos pequeños y fiables dispositivos podrían utilizarse en todo tipo de equipos eléctricos. Es imposible tener los equipos electrónicos que tenemos sin los componentes pequeños. Y ocurre una cosa curiosa. Cuanto más pequeños son, más fiabilidad nos dan. Es todo un triunfo. El Bell Labs conseguiría el premio Nobel por el invento que cambió el mundo. El equipo europeo había sido olvidado. En 1955, William Shockley dejó Bell Labs para abrir su propio laboratorio de materiales semiconductores en la zona rural de California. Contrató a los mejores físicos del condado, pero la euforia le duraría bien poco debido a su difícil carácter. Sus trabajadores fueron dejando la empresa porque no soportaban la manera en la que se les trataba. Así que el hecho de que Shockley fuera un poco estúpido sería la causa de que hoy exista Silicon Valley o el Valle del Silicio en español. El peculiar carácter de Shockley podría haber originado la escisión de algunas empresas, la creación de otras nuevas, etc. Las empresas nuevas competían entre sí para sorprender con semiconductores hasta entonces desconocidos. Llegaron a desarrollar transistores tan pequeños que podían instalarse de forma masiva en un circuito eléctrico impreso en un fino corte de cristal semiconductor. Estos chips, pequeños y fiables, podían implantarse en todo tipo de equipos electrónicos, aunque su uso más popular fuera en los ordenadores. Había nacido una nueva era. Hoy en día los microchips están en todas partes. Han transformado cada aspecto de la vida moderna, desde la comunicación al transporte o al ocio. Quizás tan importante como el poder actual de la informática sea su capacidad para ayudarnos a comprender el universo en toda su complejidad. Un microchip como este puede contener unos 4.000 millones de transistores. Es increíble cuánto ha avanzado la tecnología en 60 años. Resulta fácil pensar que con la cantidad de avances que la humanidad ha hecho en el estudio y la explotación de la electricidad, quede muy poco por descubrir. Pero nos equivocaríamos.
Por ejemplo, los continuos intentos por reducir cada vez más el tamaño de los circuitos han hecho que una característica de la electricidad que ya se conocía hace siglos se convierta en un problema: la resistencia. Todo chip de ordenador debe estar continuamente refrigerado. Veamos qué sucede si quitamos el ventilador. Vaya, se está disparando. 40 grados centígrados, 60. 100 grados centígrados y se estropea. En unos pocos segundos el chip está calcinado. Al circular los electrones a través del chip, tienen que enfrentarse a las resistencias que encuentran, por lo que al friccionarse con los átomos del silicio desprenden energía y calor. Dependiendo de nuestro objetivo, este efecto podría ser ventajoso. Por ejemplo, si queremos fabricar calentadores, hornos eléctricos o si queremos encerrarlo en una bombilla. Pero en general la resistencia en los aparatos electrónicos y en las instalaciones eléctricas supone la mayor fuente de pérdida de energía y un gran problema. Se calcula que la resistencia puede desaprovechar hasta un 20% de toda la electricidad que generamos. Es uno de los problemas más graves de la era contemporánea. Muchas líneas de investigación apuntan precisamente hacia ese camino. Lo que percibimos como calor no es más que el reflejo de la vibración de los átomos de un material. Si se produce esta vibración, la probabilidad de que los electrones que circulan choquen contra el material aumenta. Cuanta más temperatura se alcance, mayor será la resistencia del material. A menos grados, menor resistencia. Pero ¿qué sucede si enfriamos mucho un material hasta un nivel próximo al cero absoluto, a 273 grados bajo cero? Cuando se alcanza el cero absoluto, la ausencia total de calor no permite que los átomos se muevan. ¿Qué sucedería entonces si hiciéramos pasar una corriente de electrones, un flujo eléctrico? Si utilizamos un aparato llamado criostato, podremos mantener los materiales a una temperatura cercana al cero absoluto y comprobar lo que sucede. Esta bobina del criostato forma parte de un circuito eléctrico. En su interior tenemos mercurio, el famoso metal líquido. Este dispositivo medirá la resistencia del mercurio. Miren lo que sucede conforme voy introduciendo el mercurio en la parte más fría del criostato. La resistencia al flujo de energía cae exponencialmente aproximándose a cero. El mercurio, como muchas otras sustancias, tiene la capacidad de convertirse en superconductor, es decir, que forma parte de aquellos materiales que no presentan resistencia. Pero estos materiales solo funcionan cuando su temperatura es muy baja. Si nuestra instalación eléctrica o nuestros electrodomésticos estuvieran hechos de algún material superconductor, evitaríamos la pérdida de mucha de nuestra preciada energía eléctrica. Por supuesto, el problema reside en mantener los superconductores a una temperatura tan baja. En 1986 tuvo lugar un gran descubrimiento. In a small laboratory near Zurich, Switzerland, IBM physicists recently discovered superconductivity in a new class of materials that is being called one of the most important scientific breakthroughs in many decades. Este es un trozo del mismo material descubierto por los científicos suizos. Parece totalmente normal, pero si lo sumergimos en nitrógeno líquido, sucede algo especial. Se convierte en un superconductor. Y debido al estrecho vínculo que existe entre las dos propiedades, también desarrolla propiedades magnéticas sorprendentes. Este imán está levitando por encima del superconductor. Lo más novedoso del material es que aunque esté refrigerado, su temperatura dista mucho del cero absoluto.
Estos campos magnéticos son tan fuertes que no solo podrían soportar el peso del imán, sino también el mío. Ahora voy a levitar. Es una sensación muy extraña. Cuando se descubrió este material en 1986, supuso una revolución, no solo por su naturaleza de superconductor, sino por la calidez relativa de la temperatura a la que desarrollaba esta propiedad. Estamos a punto de descubrir superconductores a temperatura ambiente. Aún no lo hemos hecho, pero llegará el día que encontremos ese material y lo incorporemos a nuestros equipos electrónicos, pudiendo así lograr un mundo más económico y sostenible. Hoy por hoy existen materiales que han mostrado esta característica a la temperatura de un congelador casero. Pero los teóricos aún no han podido explicar totalmente su comportamiento. Sin una explicación científica completa, los investigadores deben guiarse más por la fortuna que por los postulados científicos. Recientemente, en un laboratorio japonés, se estaba celebrando una fiesta y acabaron mezclando superconductores con diferentes bebidas alcohólicas. Lo curioso fue que descubrieron que el vino tinto mejoraba el comportamiento de los superconductores. La investigación eléctrica tiene nuevamente la oportunidad de antaño para cambiar nuestra sociedad de hoy en día a través del descubrimiento de los superconductores a temperatura ambiente. Nuestra dependencia de la energía eléctrica aumenta día a día. Cuando descubramos cómo explotar los superconductores, tendremos un nuevo mundo ante nosotros. Será uno de los periodos más importantes de la humanidad, de descubrimientos constantes. Se inventarán numerosas herramientas, técnicas y tecnologías para transformar una vez más nuestra sociedad. La electricidad ha cambiado nuestro mundo. Hace solo un par de siglos, era admirada como una maravilla misteriosa y mágica. Conseguimos sacarla del laboratorio. Tras una serie de valientes experimentos, la domesticamos y le dimos uso. Revolucionó la comunicación, primero con los cables y luego a través de las ondas, permitiendo alcanzar lugares muy lejanos. Ilumina nuestra vida diaria, siendo imposible imaginarla sin electricidad. Define nuestra era. Estamos perdidos sin ella. Además, día a día, nos brinda la oportunidad de volver a renacer, de revolucionar el mundo. Ya solo cabe recordar la máxima de aquellos que conocen la ciencia eléctrica. Aún quedan páginas por escribir.